Sigue avanzando agosto, siguen apareciendo resultados, los vengo a ayudar con la lectura. Esta semana me toca un poquitito más relajado. Vapores, asociado a Hapag-Lloyd también. SQM, Tricot, Copec, que se me había quedado en el tintero. Una repasadita corta Invercap. Como siempre tenemos mucho por leer, así que no perdamos más tiempo. Comencemos. ¿Cómo está toda la gente buena para forrarse en la bolsa? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Su amigo Luis les trae otro video. Los vengo a seguir ayudando con la lectura de los resultados de las empresas que están reportando. Esta semana toca la favorita de muchos, Vapores y SQM. Tenemos muchas cosas por leer, así que vamos rapidito a comenzar. Pero antes, chiquillos, como siempre, el aviso de responsabilidad. Toda la información que les comparto o les muestro es información pública. Se las comparto de forma objetiva. Les leo estos resultados trimestrales de las empresas para quienes no saben leer estos reportes. No busco para nada influir en ustedes en la toma de decisión de las inversiones. Toda decisión de inversión debe ser propia, deben hacer análisis cuantitativos, cualitativos, no solamente un trimestre, tienen que hacerlo en el global, ajustarlo a su perfil de riesgo, a su estilo de inversión. Lamentablemente por normativa no les puedo transmitir mi opinión personal. Si las empresas o los resultados me parecen buenos o malos, son ustedes los que deben determinar si es conveniente o no invertir en estos instrumentos. Solamente los puedo ayudar con la lectura de estos reportes, una lectura objetiva, sin apreciaciones personales, para nada subjetiva, que tienen un fin netamente educativo y o informativo. Recuerden que no soy un asesor financiero de acuerdo a los criterios que define la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, por lo tanto les recomiendo que vayan a la página de la CMF si requieren mayor información. Y no perdamos más tiempo, partamos con la aún favorita de muchos, Vapores y Hapag-Lloyd, que necesariamente antes de leer los números de Vapores tenemos que entender cómo le fue a la que realmente produce las lucas, que en este caso es Hapag-Lloyd, y en la presentación que tiene ellos para los inversionistas detalla muy bien todos los aspectos relevantes que tenemos que tener. Por ejemplo, te hace un pequeño resumen que a esta altura de la vida todos lo sabemos, que la primera mitad del 2024 estuvo caracterizada por una alta demanda debido a las disrupciones que existieron en el Mar Rojo. Eso hizo que los fletes marinos, para quienes estén un poquito desconectados de esta realidad, pasaran de más o menos $1.500, $2.000 por TEU, por contenedor, digamos, durante el primer trimestre del 2024 se dispararan más o menos a los 2.500, 3.000, a pesar de que, ojo, ha estado bajando en los últimos meses, se ha estado normalizándose esa subida que existió en la primera mitad del año. Y es muy importante que entendamos una cosa, estamos viendo aquí el índice de los containers de Shanghái, que sería como la referencia de los precios de los contenedores, que si uno se va bajando en esta misma presentación más abajo, es diferente a los precios que la misma Hapag-Lloyd comercializa sus propios envíos. Si nos fijamos, la crecida de un trimestre a otro, del Q1 al Q2, solamente fue de un 5%. La crecida que estábamos viendo aquí en un principio, si uno la calcula más o menos, si ve los promedios, debería ser del orden del 30-40%. Son aspectos que para quienes invierten en vapores tienen que tener más o menos claro. Entonces yo los invito a leer esta presentación con calma para que vayan entendiendo mejor los números de Hapag-Lloyd. Y como en casi todos los negocios que esta cuestión es P por Q, precio por cantidad, no solo le subieron los precios un 5% para el caso de Hapag-Lloyd, sino que también le crecieron los volúmenes de venta, ya sea que lo veas por trimestre o por semestre. Entonces, ¿qué es lo relevante aquí? ¿Cuánta plata finalmente ganó Hapag-Lloyd? Si nos fijamos acá al beneficio final, subió de $323 millones del primer trimestre a $467 el segundo trimestre. O sea, se notó cómo la subida de volumen y de precios se traspasó al beneficio finalmente que obtuvo la empresa. Haciendo un cálculo rápido, subió un 44,5% el beneficio. Yo por ahí leía en redes sociales que habían algunos que estaban un poquito desilusionados porque la subida del beneficio no fue tal, pero es por lo que les digo, una cosa son los precios del índice y otra cosa es los precios que Hapag-Lloyd finalmente mantiene en sus contratos. Y recordemos que el primer trimestre estuvo muy ayudado también por ingresos financieros, no tanto el segundo trimestre, lo estamos viendo acá, cómo rebajó el ingreso por este ítem, el tema de los intereses. ¿Y esto por qué es relevante? Porque sabemos que Vapores es dueña del 30% de Hapag-Lloyd, por lo tanto le corresponde anotarse el mismo porcentaje de la utilidad. Haciendo un cálculo rápido me da que debieron anotarse $140 millones. Y aquí lo tienes, pues, se anotaron 135.
ojo, no tiene por qué ser exacto, aquí van a haber siempre fluctuaciones, pero van a andar en el mismo rango. Por eso es que es importante que entendamos Hapag-Lloyd. Y ya le voy a dar desarrollo a la tablita que la vengo mostrando desde mis primeros videos de vapores. Si yo me voy a la presentación de Hapag-Lloyd, lo que está actualizado aquí al 9 de julio, la nueva proyección del EBIT, que va a andar muy cerca de la utilidad, son 1,3 millones de dólares a 2,4. Ya vamos a volver con este número para tirarlo en la planilla. Entonces vámonos a vapores, que es cierto que ellos no tienen una actividad productiva, por eso que no se anotan ni ingresos ni costo de venta, no tienen ganancia bruta. Gastos de administración, que es un tema de cuánto gastan en la oficina, que tienen 10 pelagatos aquí en vapores, que se duplicó. Ahí ustedes me dirán si eso es bueno, si eso es malo. Ingresos financieros, que más o menos se mantiene, que eso va sumando a lo que le vaya agregando un poco Hapag-Lloyd. Costos financieros, que recordemos que el año pasado Vapores todavía tenía la deuda que repagó, si mal no me equivoco, en octubre. Por eso que este año ya prácticamente el pago por intereses desapareció. Y en la práctica esto ya no te afecta. El número que acabamos de decir, que es el proporcional que se anotaron de Hapag-Lloyd, y si hacen el proporcional al semestre les va a dar exactamente los 230 que aparecen acá. Eso nos lleva a la utilidad, ¿cierto? De acá. Y finalmente aquí tenemos un porcentaje no menor de impuestos. Si tú haces el cálculo, 106 dividido en 135 es un 78% de pago de impuestos. Eso es lo que te hace deprimir tanto esta utilidad. Y ojo que si veis la utilidad del semestre y veis el pago de impuestos, oye, el pago es mayor. ¿Cómo es posible que estéis pagando un 150% de la utilidad que estáis ganando? Y aquí, chiquillos, viene todo el tema impositivo, tributario, contable, muy complicado de entender. Yo no lo entiendo, les soy súper sincero. Les voy a comentar un poco cómo leo yo estas líneas. Así que vámonos a la nota 19 para ver qué hablan tanto del tema de los impuestos. Entonces tú, cuando llegáis a la nota 19, lo primero que lees es que te habla de la tasa corporativa del 27%, que es lo que yo siempre les digo en mis videos. Pero al ser una especie de holding que tributa en otro país, sumado al régimen tributario, sale que el 65% de los impuestos se pueden utilizar como créditos. Y después vienen todo el tema de los convenios de doble tributación, que se pueden utilizar como el 100%. Nos empezamos a enredar. Recordar también que hasta el año pasado, que Vapores arrastraba muchas pérdidas contables tributarias, ya me pierdo la verdad, cuando ganaba plata de Hapag-Lloyd usaba esas pérdidas acumuladas, se más o menos neteaba y por eso no pagaba impuestos, algo que va a cambiar a partir de este año o del próximo, cuando le corresponde pagar. Entonces, si se fijan aquí, ya se están notando números por gasto de impuestos corrientes. Y aquí ya viene la pega que lamentablemente yo no se las puedo explicar, que lo tiene que ver necesariamente un contador tributario, ni siquiera un contador cualquiera te lo va a explicar, con todo este tema de las conciliaciones, que te mezcla cuánto pagaron en otros países, qué sé yo. Es un tema de verdad, chiquillo, muy complicado. ¿Qué es lo que hay que entender acá? Aquí lo que hay que hacer es aplicar criterio común. Es imposible que pagues 300 millones de dólares siendo que ganaste 200. Esto con el pasar de los trimestres se va a ir normalizando. Como dice ahí explicado en el capítulo de impuestos, se va a ir conciliando. Los impuestos que pagaron en el extranjero van a llegar como créditos. Eso te va a amortiguar el golpe impositivo. Raya para la suma, lo más probable es que Vapores pague un 10 a un 15% de impuestos de la plata que le llegue desde Hapag-Lloyd, desde Alemania, por todos estos ajustes tributarios que van a hacer. ¿Cuáles son los números? No tengo idea, chiquillos, porque de verdad esta parte es muy complicada. Yo trato de ser lo más práctico posible, no hacerme caldo de cabeza. Entonces, más que mirar el beneficio que llega a tener la empresa en el trimestre o en el semestre o en el año, aquí lo que importa, recuerden, chiquillos, son los flujos. Vapores vive de la plata que le llega de Hapag-Lloyd de Alemania y esa es la que se pone a repartir acá. A día de hoy tiene un equivalente en caja de casi 100 millones de dólares, 96. No tiene deuda. ¿Y cuál es la otra patita que nos falta de Vapores? Es saber cuánta plata tiene de las retenciones de los trimestres de los años anteriores. Y esto yo lo he explicado en otros videos. Me acuerdo que hice un video con un gráfico explicándole cómo se originan estas retenciones, cuándo se devuelven. Creo que fue un video del año pasado, de fines de 2023. Pero cuento corto, resumen, esta es la plata que está retenida en las diferentes filiales, ya sea en Hapag-Lloyd, ya sea en Sudamericana Alemania, que finalmente le tiene que llegar en algún momento a Sudamericana Chile, a Vapores. Y este es el número, 487 millones de dólares, que ya lo tenía por aquí calculado, anotado en mi tablita, equivalen a 9,7 pesos por acción de Vapores, que es en plata retenida. Y acabo de calcular cuántos son los 96 millones de dólares que tienen en caja, 1,72. O sea que entre retenciones y caja que tiene actualmente Vapores, tiene 11,47 pesos de lo que vale actualmente, de lo que cotiza en bolsa.
Otra forma que tienes de ver este valor, que vas a llegar a un número cercano, activos por impuestos corrientes, que en el fondo son las retenciones que habla Vapores. Nota 18, y aquí te lo está diciendo impuestos a la renta por recuperar, 521 millones de dólares, que aquí su amigo Luis también lo acaba de calcular, llegáis a 936 versus los 487 millones de euros que eran 975. Decimales más, decimales menos, al final es la misma plata. Entonces ya saben que de los 56 pesos por acción que actualmente cotiza Vapores, 11,47 equivalen a caja y a retenciones pendientes que van a llegar en algún momento. Oye Lucho, pero ya esas son las retenciones, ¿y cuánta plata finalmente va a recibir Vapores? Pues cuánto le va a llegar de Japa, cuánto le va a llegar a ti como accionista. Tratemos de entenderlo, repitiendo un poco el ejercicio que les he mostrado en todos mis videos de Vapores. Podemos partir fácilmente aquí del EBIT para estimar más o menos qué le podría pasar a Vapores, pues veámoslo. Entonces podríamos tener un EBIT de 1,3 en la parte pesimista, ¿cierto? De ese EBIT generalmente se transforma en utilidad el 95%. Y vamos a poner aquí en la parte baja exactamente lo mismo, de los 2,3 por el 0,95, que sería la utilidad, que es lo que nos interesa. Y recordemos que la política de Hapag-Lloyd mínima de dividendo es repartir el 50%, que es lo que tengo aquí anotado en ambos escenarios. Y más abajito tengo otro escenario del 65%, que es lo que he estado repartiendo Vapores en los últimos años. Eso es lo que finalmente reparte de la utilidad a dividendo. Entonces eventualmente tendríamos el dividendo que reparte Hapag-Lloyd, tendríamos los que recibe Vapores en millones de dólares, aquí lo tiré por acción, utilizando el dólar a día de hoy, que no sabemos cuál va a ser en 3-6 meses. Y estos son los 4 escenarios que yo veo de acuerdo a la experiencia de los últimos años. Viendo el comportamiento que están teniendo los fletes marinos, que están nuevamente bajando, viendo que en la realidad Hapag-Lloyd no está traspasando mucho de lo que están viendo en el mercado spot a lo real, lo más probable es que se dé el escenario negativo pesimista que está indicándonos Hapag-Lloyd. ¿Qué significa eso en la práctica? Vamos a irnos por esta columna, que sería lo que les estoy diciendo. La parte baja de la proyección, un 65% que es lo que estaba entregando Hapag-Lloyd. Eso implica que Vapores le van a corresponder que le lleguen de Hapag-Lloyd entre marzo y mayo, que es cuando reparte dividendos Hapag-Lloyd, la suma de 4,3 pesos por acción. Pero ojo, recuerden que eso va a ir nuevamente al ciclo eterno de esta cuestión de las retenciones. Por lo tanto, de esos 4,32 le llegarían a Vapores en efectivo, en caja digamos, solamente 3,19. Insisto, estoy hablando con el precio del dólar a día de hoy. Si esta cuestión se me da 9,50, esta cuestión me varía. Por eso depende mucho del precio del dólar, esto es tentativo. Pero ahora, esa plata, después de la retención de Alemania, recuerden que ahora va a tener que pagar impuestos en Chile, que yo calculo que van a ser más o menos el 10 o el 15% luego de toda la devolución, del tema del tratado de doble tributación, hay todo un tema complejo. Por lo tanto, le quedaría libre a Vapores para repartir a los accionistas 2,72 pesos por acción. Entonces, de estos 4,32 que partimos a los 2,72, 0,48 se irían a impuestos en Chile, el fisco ahí cobrando su parte, digamos, y tendríamos retenido 1,2 pesos por acción que se sumarían al saldo que ya le había indicado. Pudiera darse el escenario optimista, y la lectura es la misma que les acabo de explicar en la parte de arriba. ¿Cuál va a ser el escenario que va a pasar? No tengo idea. Eso hay que ir viendo en el tiempo, viendo cómo se vienen los siguientes resultados, de acuerdo a lo que ustedes crean que es lo más factible. Los invito a que ustedes hagan su propio modelamiento para que vean de acuerdo a sus propios criterios que les permitan más o menos llegar a algo de este tipo. Al menos a mí esta planilla me ha servido mucho en los años anteriores. Llego a montos muy similares a lo que después me dice la realidad. Entonces, en base a eso, vean, pues, estos 2,72 que eventualmente le quedarían a Vapores, que Vapores todo lo que le llega le está repartiendo prácticamente a los dividendos. ¿Les sirven a ustedes como dividendos eventualmente? ¿O ustedes creen que van a ser los otros escenarios, 3,7, 4,8? Si hacemos el dividend yield de esta cuestión al precio de Vapores actual, esto que les marco en amarillo serían los potenciales retornos por dividendos con la foto a día de hoy. Esto puede variar mucho. ¿Les sirve? ¿No les sirve? Eso queda, como les digo, a criterio de ustedes. Como les decía adelante, la lectura de los resultados de Vapores es un poco diferente porque no es un negocio que gane en sí, es un holding que recibe flujos y de acuerdo a cómo le vaya a la empresa que realmente genera las lucas, a lo que reparten ellos, recién ahí le podemos sacar la foto a Vapores y finalmente cuánta plata le va a llegar a ustedes como accionistas. Y la valoración no tiene mucho sentido comentárselas porque no sabemos cuáles van a ser los resultados. Lo mismo comparar las utilidades con años anteriores que dependen mucho del ciclo de esta especie de commodity que
qué son los fletes marinos. Podríamos mirar el histórico, pero la verdad es que no nos aportaría mucho valor. Así que ahí déjenme en comentarios si siguen creyendo en Vapore, les gusta, le tienen fe, les gustaron estos resultados o no. Les voy a estar leyendo. Vámonos ahora con Copec, que esta reportó la semana pasada. Se me olvidó anotarla ahí en el calendario, no, se me pasó la verdad, pero como dicen por ahí, mejor tarde que nunca. Y solo como referencia, recordemos que Copec no solamente son las tiendas de las estaciones de servicio, quiero decir que reparten benzina. Aquí el principal foco del negocio de Copec es la celulosa Arauco. Entonces, solamente para tener referencia, para ver cómo está la pulpa de celulosa, el segundo trimestre más o menos que parte en abril partió con un precio de 6.000, no sé si estos dólares o yuanes, me van a disculpar ahí, y después tuvo una bajada hasta más o menos los 5.600. Tampoco fue una caída tan relevante en cuanto a números. Si vemos la mirada del precio 5 años, la verdad, está más alto que el 2020 prepandemia, más bajo eso sí que el 2021-2022, cuando estábamos en pic de muchas materias primas. Y si vemos el trimestre comparable, el 2023, que es donde estoy mostrándole aquí, moviéndole el mouse, es un tema visual más o menos para darse cuenta que este año el precio promedio estaba mayor. Entonces, con esa pequeña foto del commodity, ¿cómo lo hizo Copec? Ganancia bruta, ¿cuánto vendí menos cuánto me costó vender eso? Subió más o menos un 45%. Y si uno se va al detalle aquí a la nota 24 para ver el detalle de los ingresos, lamentablemente no te da mucha información de cuánto fue el ingreso por celulosa, por las estaciones de servicio y los diferentes negocios que tenga Copec. No podemos sacar esa lectura. Y si nos vamos al razonado, no te da una explicación en un gráfico amigable, bonito, digamos, porque más encima te habla del Arauco con millones de dólares y después te habla de Copec, del servicio de benzina, en millones de pesos. Ya tenéis que entrar a hacer los cálculos, las proporciones, y tenéis los otros negocios, la Bastille, Metrogas, Pesquero. No sabéis cuántos de estos ingresos finalmente corresponden a cada una de las áreas, te da el total. Lo cierto es que ganó más plata por el negocio. Y si luego tenemos que los costos de distribución subieron marginalmente y los gastos de administración bajaron marginalmente también, vemos que el resultado operacional de un año para otro, la diferencia es más o menos de unas 6-7 veces. Y si lo vemos a 6 meses, una cosa similar, prácticamente se duplicó un poquitito más, netamente porque el negocio está ingresando más lucas. ¿Qué más tenemos? Otros ingresos o otros gastos son montos relevantes. Por ejemplo, otros ingresos por función el año pasado 168 millones de dólares, siendo que el resultado operativo fueron 65. No es un número que se puede ignorar. Lo mismo estos 57 dentro de los 415 representan más o menos un 2, un 13%. Lo mismo los otros gastos, que los 58 son casi la totalidad de los resultados operacional, o si lo ves de otra forma, los de este trimestre, los 79, un porcentaje relevante en los 415. Vámonos a la nota 25 a ver qué nos habla de ese punto. Si nos vamos primero a los otros ingresos, aquí están los 57, los 168 del año pasado, centrémonos en este trimestre que es el que estamos leyendo, que tenemos aquí 20 millones de dólares fair value de los activos biológicos, o sea, una revalorización contable de algún elemento que me están poniendo ahí biológico. ¿Será celulosa, madera de la parte de Arauco? No me da mayor detalle al menos en este punto. 17 millones de dólares otros. Quedamos igual, casi 8 millones de dólares en ingresos por indemnización de siniestros, seguros, y casi 3 en dividendos por dividendos de otras sociedades. Y si nos vamos aquí mismo a los otros gastos, que aquí tenemos los casi 80 millones de dólares, nuevamente aquí 15 millones de dólares lo principal, baja y que activo de activo fijo, también revalorización de algunos de los activos. Otros gastos por función que no me da detalle, quedamos igual que el título. Gasto por cierre de plantas, aquí tenéis 13 millones de dólares. Y deterioro de activos, también ajustes contables. Por lo tanto, estos números de acá tienen su componente de flujo real, pero también tiene su componente de ajustes contables. Ahí los que están interesados en Copec tienen que ver qué peso le van dando más a uno que al otro. Ingresos financieros que disminuyeron de un año para otro, marginalmente, menos de un 10%, pero que si tú lo ves en el global del resultado operacional, oye, este 2024 los ingresos financieros representan más o menos un 8, un 9%, y el año pasado, ¿para qué decir? 40-65 representaba más o menos un 60, un 70%. No son números insignificantes, la verdad. Y los costos financieros, si bien disminuyeron de un trimestre para otro, y en el semestre más o menos se mantiene también disminuyendo marginalmente, también es un número relevante respecto a lo que gana el negocio. No es un número que se puede llegar a ignorar. Y otro número que tampoco se puede ignorar dado el peso que tiene, también proporcionalmente de acuerdo al resultado operacional, son las ganancias por método de la participación. Y si uno se va a la nota 21, aquí finalmente llegamos a todas las participaciones que tienen las diferentes filiales que
al parecer tienen menor peso, porque por ejemplo aquí no estamos viendo la celulosa de Arauco, no estamos viendo la parte enérgica de las distribuidoras de combustible Copec, estamos viendo cosas más chicas. Por ejemplo, inversiones Caleta Víctor, la parte pesquera, Corpesca, inversiones de electromovilidad. Aquí están todas las diferentes filiales, que ustedes lo pueden leer con calma. Y como se fijan, aquí están los resultados de esas filiales, y como aquí está el porcentaje de participación en cada una de esas filiales, este es el número que se anotan. Eso es lo que yo finalmente siempre les explico cuando hablo del método de la participación. Esto es más o menos. Entonces vemos que en su conjunto suman un porcentaje no menor. O sea, vemos como el 2023 lo que sumaron todas estas filiales chiquititas por método de la participación fue $1 millón más que el negocio core, que el negocio de la celulosa y el de energía, que finalmente se anotan aquí en la parte principal. Y si lo vemos este año, los ingresos por ese concepto se duplicaron casi, un poquitito menos, y representan más o menos el 25% del resultado operacional. Aquí tenemos otras ganancias por variación de la moneda extranjera, que en el caso del año pasado tenía una suma negativa y esta es positiva. Esto puede ser porque el saldo que tenían en dólares por la variación que tuvo la moneda el año pasado les tocó hacer una revalorización negativa y esta positiva. Estas cosas pueden pasar. Y aquí unidades de reajuste que tienen que ver con cómo se van revalorizando los pasivos, las deudas que tienen, ajustes que tienen que ir haciendo y que los van anotando acá. Entonces, si se fijan, los resultados de Copec son una suma de cosas, son muchos elementos a considerar. No podemos no considerar los elementos que pesan poco, porque todos tienen un peso relevante. Entonces, sumando y restando, llegamos a este valor antes de impuestos, después de impuestos, da lo mismo, el porcentaje es muy similar, y se más o menos multiplicó por 6, o sea, duplicado un poquitito más si lo miramos a 6 meses. Sumando y restando, este trimestre ganó $0.22 por acción. ¿Esos buenos son malos? No se los puedo decir, pero sí les puedo mostrar cómo ha sido los otros trimestres. Y aquí lo tenemos, 0.23 lo puso Ticker, 0.2213 sale aquí en el resultado. Seguramente un tema de decimales. Esta es la mirada para atrás, pues. Ahí ustedes me dirán, teniendo en consideración que hay años que tienen resultados bastante bajos y otros bastante altos, estos 0.23 y ustedes determinarán si es bueno o no. Así que como siempre déjenme ahí en comentarios qué le parecieron estos resultados de Copec. Yo tengo mi opinión bien clarita, lástima que no se las pueda transmitir. Vámonos ahora con Tricot, que yo recuerdo que en los videos del año pasado, cuando todavía podía opinar, resaltaba mucho los resultados de un retail chiquitito, a diferencia del resto, que mientras el resto estaba reportando números rojos, Tricot se la arreglaba para mostrar siempre números azules. Veamos si el negocio sigue en la misma línea que el año pasado. Y los resultados de Tricot tienen muy pocas líneas, la lectura es más o menos rápida. Veamos qué tenemos. Margen bruto, ¿cierto? ¿Cuánto vendí menos cuánto me costó? Subiendo más o menos un 24,9%, y esa subida del margen bruto en esa cantidad, casi un 25%, veamos cómo prácticamente hizo que se duplicara el beneficio del final. O sea, algo pasó aquí al medio que hizo que finalmente se disparara la utilidad. Veamos, costos de distribución aumentando, más o menos un 16% que se decrecida, menos que lo que creció el negocio core, la ganancia bruta. Gastos de administración también subiendo, pero un menor ritmo, un 3% que subieron los gastos de administración. Otras ganancias, pérdida en este caso, se duplicaron un poquitito más, pero es un número poco significativo para los números que nos deja la ganancia bruta. Ingresos financieros, mientras que el año pasado estaban sumando, este año están restando. Costos financieros, que también subió el número, subió más o menos un 13,6%. Resultados por cambio de moneda extranjera, el año pasado estábamos en negativo y este estamos en positivo. Compensa de alguna forma los números que estábamos viendo aquí arriba. Y unidades de reajuste, que en ambos casos teníamos números negativos, pero que son números poco significativos para los números que estamos hablando arriba, sobre todo la ganancia bruta. No van a hacer que cambie mucho. Por lo tanto, ¿cuál es un poco la lectura rápida acá? Los números, ya sea financieros o gastos operacionales, digamos, tienen variaciones, sí, pero menores a lo que fue la ganancia bruta, el negocio en sí. Por lo tanto, si el negocio le suben mucho los números y los gastos no suben tanto, es obvio que la ganancia antes de impuestos, la ganancia operativa, como le quieras decir, se va a disparar. En este caso se duplicó y un poquitito más. Creció más o menos un 240% respecto al trimestre comparable. Y si lo vemos a 6 meses, no, es que esta cuestión se multiplicó prácticamente por 4. Y que luego del correspondiente pago de impuestos llegamos aquí a la utilidad final. Yo no puedo omitir mi opinión, ustedes ya saben, estoy limitado. Pero como no puedo opinar, no me queda otra que hacerme preguntas a mí mismo. Por ejemplo, me pregunto, ¿por qué el año pasado, después de ver los resultados de Tricot, en la cual resaltaba tanto, por qué solamente me quedé en leer y no actuar? Son preguntas que no van a encontrar respuesta en este video. Y
viendo rápidamente el tema de los flujos, la mirada es un poquitito diferente quizás, porque por ejemplo los flujos por la operación más o menos son ligeramente menores respecto al año anterior, a pesar de que están rescatando más plata aquí por ingreso, que aquí me llama la atención que le ponen recaudadores de deuda por venta. ¿Por qué no le ponen ingreso por venta? No creo que sean todos deudores, no creo que todos paguen al crédito. Pago a proveedores que tú no sabes si este trimestre pagaron más, pagaron menos. Esta foto de los flujos siempre es bueno sacarla a un año. Si nos vamos a los flujos de la inversión, que aquí está un poquito invertido el orden que estamos acostumbrados, están al parecer gastando menos CAPEX, esto se podría entender como CAPEX, se están anotando intereses aquí en la parte de la inversión, no sé de dónde, y están rescatando plata. Eso hace que el flujo por la inversión quede positivo, cuando generalmente este flujo es negativo. La plata que rescataron y los intereses que se están anotando fueron mayores que lo que gastaron eventualmente aquí por incorporación de activos fijos, la ropa que compra Tricot. ¿Y qué tenemos en la financiación? Entre préstamo y crédito, no sé cuál es un poco la diferencia, pero los dos son deuda, pidieron 39.000 millones de pesos, casi 40.000, y repagaron 49, casi 50.000. Es decir, están pagando más deuda de lo que están pidiendo, y a tasas no muy convenientes al parecer, porque están pagando más intereses, porque si están rebajando de la deuda, la única opción es que estén pagándole un mayor interés. Por eso que están subiendo este ítem, y lo vemos en el estado de resultados como en el de flujo, pasivos por arrendamiento y dividendos. Al final tenía un saldo en caja mayor que el trimestre comparable anterior. Y aquí lamentablemente no me da la utilidad por acción, la estoy buscando, aquí está. Ya, le iba a calcular casi, pero creo que me la da el semestre, no, hay que calcularla al trimestre, hay que hacerlo manual, no me queda otra. 13,22 pesos que ganó por acción Tricot este trimestre. ¿Eso es bueno o eso es malo? No se los puedo decir, pero sí les puedo mostrar la evolución en los últimos 5 años de los diferentes trimestres. Entonces, en base a eso, ustedes me dirán, pues, ¿qué les parecen estos resultados de Tricot? Y aquí, como no están todavía integrados los resultados, los 13,22 me van a reemplazar estos 6,39. Por lo tanto, el ajuste del PER que me muestra Ticker va a cambiar. Por ejemplo, este es el PER de los últimos 2 años y un poquitito más. Actualmente lo tenemos en 14, casi 15 veces, y cuando se actualicen los beneficios seguramente esto va a bajar un poquitito. No he hecho el cálculo, pero puede que baje a 12, 13 veces, y en base a las expectativas de crecimiento o del negocio en sí, ahí ustedes me dirán si es caro o barato. Así que, como siempre, chiquillos, déjenme en los comentarios qué les parecieron estos resultados de Tricot. Yo también la tengo súper clara cómo fueron, pero no les puedo comentar. A continuación vamos con Invercap, que vamos a hacer una pasada muy cortita aquí, porque yo lo he dicho en otros videos, Invercap hace como 5 años dejó de presentar los resultados de la forma individual, sino que lo hace de la forma consolidada. ¿Qué quiere decir esto? Que se anota proporcionalmente los números de CAP como si fuera el negocio de ellos, porque finalmente Invercap no genera una actividad productiva. Ellos no generan venta de hierro, no hacen acero, la que lo hace el grupo CAP. Entonces se están anotando aquí en los números como si así fuera. A mí no me gustan los estados consolidados para el caso de Invercap, la verdad. La suerte que tenemos es que Invercap todavía en el análisis razonado lo sigue presentando de la forma individual, que ahí sí me gusta. Si se fijan, aquí no se están anotando nada en la actividad ordinaria de venta, porque es justamente lo que pasa con Invercap, ellos no venden. Sí se están anotando aquí la ganancia por método de la participación, que es justamente el proporcional que le corresponde de CAP. Así me gusta, así lo entiendo mejor yo al menos. Creo que es un muy buen ejemplo educacional para que vean la diferencia entre cómo se reportan los resultados de forma individual versus el consolidado. ¿Qué cosas podemos rescatar aquí? Porque aquí lo principal es ver los resultados de CAP. Deuda de Invercap, que lo dice por aquí, no sale en un cuadro, pero sí lo dice de forma escrita. Aquí está, 35 millones de dólares que tiene Invercap en deuda, que aquí te habla que lo está refinanciando con el Banco de Chile, ahí ustedes lo pueden leer con calma, que la tiene un poquito hipotecada, por decirlo de alguna forma, la tiene hipotecada con 11.000 acciones de CAP, ahí lo dicen, que representan el 17% de las acciones, ojo ahí. Entonces tenemos 35 millones de dólares de deuda de Invercap, e Invercap tiene 5 millones de dólares en caja. Ustedes saben que los que siguen a CAP o Invercap saben que Invercap es dueña del 43% y fracción de CAP, y así como Vapores es equivalente a Hapag-Lloyd, Invercap es equivalente a CAP. Invercap vive de los dividendos de CAP, mientras CAP no reparta dividendos, a Invercap no le llega flujo. Así que era muy cortita esta lectura, más o menos para hacerle la explicación de qué es un estado individual de un consolidado, para que vean un poco las diferencias. Y terminamos este video con la regalona de las corredoras de este año, que no le ha ido muy bien en la bolsa, la verdad. Y no es otra que SQM, una SQM que ganó plata,
A diferencia de muchas empresas de litio que han estado reportando números rojos con los precios del litio actualmente, su competidora Albemarle, que había reportado no hace mucho, ya estaba reportando números en rojo. Por lo tanto, haciendo esa mirada rápida, los resultados de SQM son positivos, están sumando, no están restando. Y recordemos que esta mirada a 6 meses, que sí es un número negativo, está muy influenciado por un tema de impuestos que se pusieron más o menos al día. La nota 26 está al detalle para quienes estén interesados, pero que en estricto rigor no está afectando mucho el núcleo del negocio. Vamos por parte mejor para entender cómo le fue a SQM. Ganancia bruta, cuánto vendieron de litio y sus otros derivados, no solamente litio, yodo, que me recuerdo, nitratos también creo, no estoy del todo seguro ahí, pero sumando y restando vendió casi 383 millones de dólares. Menos que el año pasado, sí, pero influenciado por el precio del litio que teníamos hace un año. Por lo tanto, al ser un commodity, no es que estos números sean del todo comparables, hay que entender el contexto del commodity. Otros ingresos positivos, pero bajando respecto al año anterior, aunque es un monto poco significativo en cuanto a la ganancia bruta, por lo tanto hay que considerarlo con ese peso. Gastos de administración que subieron marginalmente, en la práctica se mantienen, y si uno lo mira a 6 meses están bajando. Otros gastos que se multiplicaron por 4 y un poquitito más, pero que también es un monto poco significativo para lo que está ganando el negocio. Lo mismo los deterioros de activos financieros que indican acá y otras pérdidas, que los podríamos leer en las notas, pero que el peso en ambos años es insignificante respecto a lo que está ganando la ganancia bruta. No cambia mucho el global. Por lo tanto, las ganancias operacionales siguen la misma línea que la ganancia bruta, y esto es debido a que los gastos operacionales se mantienen más o menos, no varían mucho. Ingresos financieros que subieron ligeramente, me imagino que SQM debe tener una caja tal que la está haciendo rentar. Costos financieros sí que aumentaron, más o menos un 67% el pago de intereses, y que claro, 31 en 855, que es lo que gana el negocio, pareciera que es un número menor, que no pesa mucho, más o menos un 3,6%. Pero ya cuando te baja la ganancia bruta y obviamente te sube el gasto por intereses, el número comienza a tener un peso mayor. Ya hablamos de que un 14% y fracción se está yendo en el pago de intereses. Entonces ahí ojo con el tema de la deuda, cómo la van controlando. En época de vacas gordas, ningún problema, pero en épocas de vacas flacas hay que tener cuidado. Y si lo vemos aquí a 6 meses, también creciendo un número no menor. Diferencias de cambio que este año le suman mientras que el año le restaba, pero en ambos casos números poco significativos, y lo mismo que se anotan acá contablemente por el método de la participación. Entonces aquí tenemos la utilidad del trimestre, ¿cierto? 287, que luego del correspondiente pago de impuestos llegamos a la utilidad final. Entonces estos números, ¿cómo los podemos ver? ¿Como buenos, como malos, altos, bajos? Yo no se los puedo decir, pero sí les quiero hacer una mirada. Lleguemos hasta aquí, hasta la ganancia de impuestos, debido a que el primer trimestre está muy tergiversado, como les decía, por este tema de los impuestos que se pusieron al día con un ítem en particular. Eso tergiversa la utilidad aquí del semestre o del trimestre anterior. Entonces, hasta la ganancia antes de impuestos, ¿cómo lo está haciendo el negocio? Aquí lo vemos de forma gráfica en la plataforma Ticker. Voy a hacer un pequeño zoom para que nos hagamos una idea. Antes de impuestos, SQM ya había ganado 273 millones de dólares el último trimestre del 2024, 300 el anterior, luego después vino el tema de los impuestos, y ahora tendríamos que anotarnos 287, recordemos, antes de impuestos, que todavía no está cargado en la plataforma. Por lo tanto, lo que les quiero transmitir, que la bajada de los últimos trimestres, los últimos 2 años, debido a la bajada principalmente del precio del litio, y que en los últimos trimestres el precio del litio más o menos se ha estabilizado en el orden de los $13.000 la tonelada, pareciera ser que se está demostrando también en los beneficios, porque la utilidad antes de impuestos está en el mismo orden, 273, 300, 287. Por lo tanto, si el precio del litio más o menos se mantiene en los precios actuales, pudiéramos esperar para los siguientes trimestres que esto es lo que gane utilidad por acción, .7478. Si lo multiplico por 4 para saber más o menos cuánto pudiera ganar en el año, estamos hablando de casi $3 por acción. Ojo, manteniendo el precio del litio sube, esta cuestión cambia el panorama. Es muy difícil predecir el tema de los commodities, nadie sabe la verdad de las cosas. Por lo tanto, tómenlo netamente como referencial. Eso traducido a pesos chilenos serían 2.750 pesos por acción que pudiera ganar normalizado más o menos SQM en el año. ¿Les sirve eso para lo que vale el precio de la acción actualmente? Ahí ustedes me dirán. Y esa proyección más o menos de los precios similares no es que yo lo invente de la nada, sino que lo saco como conclusión leyendo lo que son la presentación de SQM. ¿Qué tenemos primero que todo? Fijémonos aquí justamente en la barra azul cómo está el promedio del precio del
del litio. $13.000 la tonelada, $13.000 la tonelada, $15.000 la tonelada el cuarto trimestre del 2023. Y en el caso de SQM sabemos que esta cuestión es P por Q. Y aquí en las barras están justamente los volúmenes que han movido. En este caso 52.000 toneladas, creo que ese es el número. Aquí está en kilómetro tonelada. No, ahí me perdí la verdad con las unidades. Pero me parece que sí, son 52.000 toneladas en el trimestre. Entonces, ¿qué nos comenta la empresa rápidamente? Que es una especie de proyección futura que ellos creen, que recordemos que ni ellos tienen la bola de cristal en este tema. Mercado global del litio. Se estima un crecimiento de los vehículos eléctricos para un 20% el 2024. Pero a su vez, también esperan que el mercado de litio tenga una demanda con un crecimiento del 20%. El exceso de litio y baterías visto durante el último año se espera que continúe durante este año. O sea, nos espera una reactivación pronta. ¿Qué más nos dicen? El volumen de venta para el segundo semestre va a ser muy similar al volumen del primer semestre. O sea, aquí tenemos 43 más 52, podríamos esperar más o menos lo mismo para los siguientes trimestres. La mayoría de los contratos de venta están amarrados a los precios del índice que sigue el precio de la materia prima en este caso. O sea, si sube el precio del litio, van a subir las utilidades. Si sigue bajando, van a bajar. No es que estén amarrados a otro tipo de precio, la verdad. La presión contra los precios podría tener un impacto negativo en nuestro promedio considerando el segundo semestre del 2024. Y esto está muy en línea con lo que dice acá, con el tema del precio del litio. Por lo tanto, aquí los que están invirtiendo en SQM es importante que tengan diferentes escenarios y sobre todo que el precio de la acción que estén dispuestos a pagar le haga sentido para lo que SQM está ganando. Y si uno echa una mirada rápida a los flujos para ver cómo anda este tema, aquí podemos ver cómo el flujo de la operación ha bajado muy en línea con lo que veíamos en la ganancia bruta, la operacional, que si vemos aquí la raya final, sí, es negativo, pero porque se cargaron mucho aquí un tema de impuestos pagados. Quizás se pusieron al día, quizás los siguientes trimestres esto se normaliza más o menos, no hay que tomarlo como alerta como de que los flujos del 2024 son mucho mayores que el 2023. No, pueden darse este tipo de situaciones temporales que después se van nivelando, ojo. Pero lo más relevante que podemos ver acá es lo tenemos en el flujo de la inversión, que tuvieron una inversión conjunta, la compra de participación que dice acá, que es por la compra de la australiana Azure, que aumentaron su participación allá, una minera de litio de Australia, que les va a permitir diversificarse geográficamente y suplir un poco la baja que llega a tener en Chile desde el 2025 con el convenio que tienen con Codelco. O sea, SQM se está preparando para ese cambio. Por ejemplo, aquí te habla también de adquisición de otras subsidiarias, no te da nota para ver el detalle. También tenemos el CAPEX de toda la vida, que tienen que seguir invirtiendo. La minería es muy intensiva en capital. Por lo tanto, vemos que el flujo de la operación cubre todo el flujo de la inversión y considerando la adquisición de negocios. O sea, por mucho que el precio del litio ha bajado, SQM todavía es capaz de cubrir con sus obligaciones de la inversión, ya sea de mantención o de expansión. Y que tenemos luego en la financiación que pidió $750 millones en deuda nueva y pagó de la vieja 707, o sea, aumentó su nivel de deuda. Y como está aumentando la deuda y seguramente lo está haciendo las tasas de interés vigentes, eso te explica de inmediato, y lo vemos en el estado de resultado como en el de flujo, que los intereses acá se te disparan, pues. Casi se duplican, como un 90% en la crecida de pago de intereses, que para lo que gana SQM puede afrontar estas obligaciones, pero no es lo ideal, la verdad. Nunca va a ser bueno estar pagando más plata en intereses. ¿Y por qué es importante que ustedes le echen una mirada a estas cosas con calma? Porque van saliendo datos muy interesantes y a veces los encontramos en la letra chica, por eso que es importante, y ojalá que le peguen al inglés porque esta cuestión está toda en inglés. El tema del litio ya lo acabamos de hablar y recordemos que el peso del litio dentro de todo SQM es el que se lleva la mayor parte, por eso es el que leo más. Y aquí tenemos una foto que pareciera repetida, que es más que nada informativa, ¿cierto? Que te informa de su actividad en Chile, Australia, China, y en la parte de abajo, calladito como que no quiere la cosa, muy asociado al tema del acuerdo con Codelco, ya te están diciendo que la capacidad para finales del 2025, un año más, ya va a subir a las 305.000 toneladas métricas, siendo que actualmente, si me apuráis, creo que eran 210 y la estaban subiendo a 240. Por ahí andaban los números, no estoy del todo seguro, por favor revísenlo ustedes. Ahora sí tienen que recordar que de esta subida de los 300.000 toneladas métricas a las va a repartir ahora con Codelco. No me recuerdo en este momento cuál era la repartija, estaba en el acuerdo. Y recordemos también, por eso es importante que se lean todos los documentos, que esa subida a las 305.000 toneladas métricas va a regir hasta el 2031. O sea, a SQM todavía le quedan 6 años de cuerda más o menos en la condición muy similar a la actual. Y más encima te estaba diciendo aquí cuál va a ser más o menos el gasto en CAPEX. Y otra cosa que es más interesante aún, incluyendo la mantención, que es más o menos de $70.000 millones al año. O sea, si van a gastar $1.700 millones y de eso solamente 70 van a ser de mantención, por ende, lo otro va a ser de expansión. ¿Expansión para dónde?
proyectos en Chile, seguir adquiriendo cosas en Australia, en China, en otros países, no lo sé, ahí hay que estar siguiendo las noticias. Y ya más abajo están las otras áreas como el yodo, pero que pesan menos en el global, pero que igual suman, o sea, están vendiendo más volumen y subió el precio. Eso es positivo para SQM. La parte de los fertilizantes también, que subió el volumen, pero bajaron los precios. No me recuerdo si un comentario en YouTube o alguien en el grupo en Telegram preguntó cuál era un poco el commodity que hay que seguir para el tema de los fertilizantes. Aquí te están nombrando algunos, para que le echen una mirada si encuentran un índice asociado y ahí pueden hacer seguimiento. Así que como siempre, chiquillos, déjenme ahí en los comentarios qué tal le parecieron estos resultados de SQM. Yo no les puedo dar mi opinión, pero sí puedo decir que hay cosas interesantes. Terminamos con otro video semanal de los resultados que han ido saliendo. Ya me van quedando 2 videos solamente para lo que es esta temporada. La próxima semana viene ultra mega hiper cargada, así que esa la voy a tener que cortar, segmentar. Como siempre, chiquillos, también déjenme su feedback. Ya llevo como 6 videos de resultados con el nuevo formato, cuidando mucho mi lenguaje, tratando de ser objetivo, leyendo resultados, no emitiendo mi opinión personal. Recuerden que estoy limitado por esto. Y muy agradecido con los miembros del canal que a pesar de todas estas limitaciones me están ahí apoyando, patrocinando. De verdad, chiquillos, aprecio mucho su apoyo. Ustedes me motivan a seguir en esta cuestión. Recuerden que yo quería tirar la esponja, mandarme a cambiar, hacer lo mío y chao pescado, pero me sentí con la obligación de no dejarlo solo y de verdad me han apoyado mucho. Gracias, chiquillos, ahí por seguir apañándome. Así que eso sería todo en este video, chiquillos. Nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video de resultados. Espero estén teniendo un buen rendimiento en la bolsa este 2024. Ya lo llevamos bien avanzado, va quedando lo último. A cuidar ahí las lucas, los patrimonios, estar en buenas empresas, ojalá. Y no mucho más que decir. Nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Chao.